Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Emilio Saldaña, El Piso, y me da mucho gusto darles la bienvenida a una sesión más de estos paneles que organizamos en UGOP. Y el del día de hoy, ¿qué digo? De honor, de manteles súper ultra largos. Nos da mucho gusto y mucha emoción porque además el tema del que vamos a platicar, además de la maravilla de invitadas e invitados que tenemos, es un tema que nos ha apasionado de toda la vida a todos los que hoy vamos a conversar al respecto, pero además se ha convertido, para fortuna nuestra, en cada día más relevante. Código abierto, software libre. Bienvenido, Carlos Castañeda, director de UGOP Lab. Me da mucho gusto presentarte y rápidamente darte mi palabra porque ya quiero que empiece. Bienvenido, señor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros invitados, a todos los que nos están viendo, por supuesto. Ya saben, pues estamos difundiendo el conocimiento lo más que podemos. Es nuestra labor. Y hoy tenemos pues una moderadora de este panel de, como dices tú, de súper lujo. Pero sobre todo agradecemos mucho a Gabriela Barkentin que nos haya hecho el honor de aceptarnos esta moderación de este panel, donde vamos a hablar de temas muy interesantes, por lo cual yo de una vez me declaro en mute y no me vuelven a ver hasta el final. Entonces, pues muchas gracias, Gabriela, y pues adelante, el video y el audio es tuyo. Bienvenida, Gaby. Gracias Emilio y gracias Carlos, de verdad muchísimas gracias por haberme invitado a un tema que además me gusta mucho, del cual sé poco, pero me gusta mucho, y que además creo que es muy importante que le entremos a discutirlo. A ver, vamos a hacer una cosa, en términos así como de dinámica, somos varias las personas que estamos aquí presentes, así que voy a presentar rápidamente a quienes estamos, además de, Emilio Saldaña Piso, que ya lo escucharon, y a Carlos Castañeda, que viene sobre todo de parte de UGOP, aunque tienen además otra trayectoria individual y propia, pero nos acompaña en estos momentos está Rolando Cedillo. Él es Software Architect, Open Source and Free Software Specialist, o sea, especialista en estos temas que tienen que ver con arquitectura abierta y software libre. Rolando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, por supuesto. Está con nosotros Gustavo Adolfo Arellano Sandoval. Él es profesor de la materia de Ingeniería de Software en la UNAM, arquitecto en jefe, de la fábrica de software de Ultrasys y ex coordinador general de TIC en CONACYT. Gustavo Adolfo, muy buenas tardes también para ti. Gracias por la invitación. Bueno, veo que te dicen Gustavo sobre todo, ¿verdad? Entonces te voy a decir Gustavo nada más, porque veo que tienes ahí Gustavo Arellano nada más, así que Gustavo. Está con nosotros también Conrado Romo García, él es director de la Unidad de Información de Gobierno, Seguridad y Justicia en el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco. Conrado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, aquí un gusto a todos. ¿Estás en Guadalajara? ¿Dónde te Estamos en Guadalajara, a punto de iniciar el encerrón. Ah, claro, exactamente. A ustedes ya les toca encerrón otra vez nuevamente. Lo siento mucho, pero qué bueno verte. Está con nosotros también Odín Mojica. Él es administrador de sistemas y proyectos en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, integrante además de Mozilla México. Odín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Mucho gusto. Todo bien por acá. Qué bueno, pues bienvenido también. Está con nosotros, para que vean que no todos son hombrecillos, está con nosotros también Daniela Hernández Marín, directora general de informática en Profeco. Daniela, ¿cómo estás? Hola, Gabriela, muchas gracias. Emilio, Carlos y el resto del panel, mucho gusto en saludarlos y gracias por la invitación. Encantado. Al contrario, está buenísimo. Está por supuesto Emilio Saldaña Piso, que ya lo conocen, y también está con nosotros Cintia Solís. Ella es socia fundadora de Lexinf, abogada especialista en propiedad intelectual y derechos de autor digitales. Cintia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues ahí está la bandota que nos acompaña esta tarde, lo cual me parece increíble. Y yo, voy a empezar y les voy a pedir a cada uno de ustedes, pero así en megafá, que me digan ¿qué es software libre? Porque ustedes que son unos geeks y ahí están metidos y piensan que el resto de la humanidad sabemos qué es. Entonces, yo lo que quiero que me digan es, ¿qué es software libre? Así, en fa, vámonos así, Rolando, venga. El software libre es un concepto, es una filosofía, tiene una definición que es muy rigurosa, que habla de 4 libertades en particular que corresponden
a la manera en la que se puede utilizar o la manera en la que se puede distribuir el software y asimismo el conocimiento que está implícito en el código que lo compone. Ok, ¿cuáles son esas 4 libertades? Rápidamente, Rolando. Las 4 libertades son la libertad de uso, control y propósito. Es decir, puedo utilizar el software para lo que yo quiera, sin ningún tipo de restricción. La libertad de estudiar y modificar el código. Esto es poder tomar ese código y poder tener apertura a todas las componentes que tiene. Esto ya en principio ya significa open source. Es un requerimiento. La tercera es la libertad de redistribuir copias de software. O sea, yo tengo la posibilidad de tocar ese código, de modificarlo, hacer lo que quiera con él y además de pasárselo a otra persona. Y la libertad de distribuir copias modificadas. Ajá. No solamente el software que me llegó, sino también las modificaciones que yo hice, debo de poder distribuirlas de una manera completamente libre. Esa última libertad también requiere que ya sea open source. Es decir, el open source es un subseto, un subconjunto del software libre. A ver, Cintia, ¿por qué nos tiene que importar esto de lo que estamos hablando cuando hablamos de software libre? Porque sonaría de repente como algo muy geek. ¿Por qué le tendría que importar a la sociedad? A ver, me gustaría hacer nada más una pequeña diferencia, porque siento que ha sido un desacierto manejar el software libre y el modelo de licenciamiento tradicional como si fueran antagonistas, cuando en realidad son 2 lados de la misma moneda. O sea, en ambos casos tenemos una obra protegida por el derecho de autor y el hecho de que esté licenciada bajo licencias open source no le quita que esté protegida, como a la vez tampoco, les digo, o sea, no es como, entiendo el trasfondo del discurso, pero la verdad es que es importante definir esto, no son incompatibles, ¿no? Entonces, ¿por qué nos tiene que importar? Porque hay muchas bondades que tiene obviamente el licenciamiento vía open source, que obviamente, como ya lo comentaba ahorita Rolando, puede llegar a ser mucho más flexible y más adaptable al cliente, pero volvemos al mismo punto, también el otro modelo tiene bondades. Y algo maravilloso es que jurídicamente hablando y comercialmente hablando pueden coexistir. Hay muchos casos de éxito donde el tema de open source, que ojo, open source no significa que no tengan la finalidad comercial porque la puede, o sea, la sigue teniendo, pero existen justamente estas versiones híbridas donde pueden coexistir. Y es importante que lo conozcamos para beneficiarnos como sociedad. Ya. A ver, Gustavo, voy contigo. Es decir, ¿es esto? Importa, pero vuelvo a insistir, ¿por qué le tendría que importar a la gente que nos escucha o que nos ve, o tal vez los que no nos escuchan y que nos ven, pero que ojalá lo hagan? ¿Por qué les tendría que importar esta discusión cuando hablamos de software libre desde la ciudadanía? Bueno, creo que es importante dejar en claro qué es el software libre, qué es el open source y por qué la gente lo debe de saber, pues para que no caigan en el error de pensar que en cierto momento si un software es open source necesariamente tiene que ser gratuito y pueden en cierto momento tomar alguna mala decisión a este respecto o hacer una propuesta inadecuada, ¿no? Creo que la mayoría de la gente tiene la idea de que el hecho de que sea free, open source puede no costar absolutamente nada y eso podría causar algún tipo de problema en términos legales, ¿no? A lo mejor yo puedo ver que hay algún software open source y entonces pensar que lo puedo utilizar libremente, modificar y lo puedo redistribuir y entonces yo estaría en un problema legal. Y entonces creo que es importante dejar en claro estos conceptos, como ya se dijo en las 2 participaciones anteriores, para que no tengamos problemas principalmente legales y que, bueno, pues nuestras propuestas se encajen en un marco legal adecuado. Ya. Veo que estás ahí también, Emilio Saldaña, que eres el titular de la unidad de enlace legislativo de la CEGOP, que no eres el mismo que Emilio Saldaña Pisu, aunque se llamen igual. Así que bienvenido también, Emilio Saldaña, y te haría un poco la misma pregunta. Y en este caso, desde la Secretaría de Gobernación, ¿por qué tendría que preocuparnos y ocuparnos el tema del software libre, del open source y de esto que estamos hablando? Insisto, para alguien que nos está escuchando y viendo ahorita que dice, no tengo idea de lo que están hablando. Emilio, adelante. Muchas gracias, Gabriela. Pues mira, el tema precisamente desde una perspectiva de gobierno es la posibilidad de garantizar a veces la
la propia soberanía y la propia libertad por parte de las autoridades de un Estado-nación. En los casos de sometimiento a un software que no puedes manipular, que no puedes trabajar, que sería el software de licencia, muchas veces somete las propias decisiones que puede tener una autoridad, un representante gubernamental, a las decisiones de una compañía en específico. En la ley de austeridad se ha planteado dar preferencia al uso de software libre precisamente para poder utilizar los códigos abiertos en una lógica de modificarlo a las necesidades gubernamentales y no tener que depender de modificaciones a licencia que a veces son muy tardadas, que a final de cuentas obedecen a lógicas comerciales. También hay que entender que en muchos aspectos requerimos tener el software con licencia precisamente por la lógica tecnológica de seguridad, de especificidad, de la noción de una necesidad particular que solamente un grupo muy reducido de desarrolladores de software han podido lograr y por lo tanto han hecho ese trabajo, han logrado tener los desarrollos de un software específico que necesariamente tiene que contratarse con esas empresas. Todo depende de las necesidades. Muchas veces es un tema donde la propia seguridad de las organizaciones o de las dependencias requiere una manipulación constante y una evolución constante del software que se utiliza. En ese caso, lo idóneo sería utilizar un software libre que los propios diseñadores de la institución están actualizando constantemente. Y otras veces lo que se requiere es un trabajo tan especializado con una cierta cantidad de controles, con un diseño tan específico que lo que se requiere es utilizar el software de licencia. Hoy tenemos la libertad precisamente de optar por ambas especificaciones dependiendo de las necesidades que tenemos. Okay. Parte del gobierno pues tenemos que tomar la mejor decisión en el caso específico que se nos presente. Sí, ahorita vamos a revisar casos, pero Conrado, te veía yo asentir mientras hablaba Emilio, y te veía yo asentir como diciendo, pues sí, va por ahí un poquito el asunto. Les reitero, es muy importante para la gente que nos está viendo y nos está escuchando que entienda primero los más básicos, de decir, cuando estamos hablando de un software de código abierto, de open source y demás, es decir, de qué estamos hablando y por qué importa. Y les voy a decir una cosa de todo corazón. Ahora sí que yo, que soy como la tía Gabrielita, infinitamente mayor que todos ustedes, hace muchos años estábamos hablando de software libre y de código abierto. O sea, no es una discusión nueva, ¿no? Entonces, lo interesante sería un poco decir, bueno, hoy de qué estamos hablando. Conrado, te veía yo asentir de lo que se ha dicho hasta este momento. ¿Dónde estás parado tú con este tema? A ver, yo trataría también de establecer, contestando la pregunta de por qué es importante que la gente conozca software libre o qué es el software libre. A mí me parece que también hay una importancia en términos políticos, ¿no? Es decir, en un mundo en el que cada vez estamos, digamos, más inmersos en un ecosistema digital en el que nuestras vidas están, digamos, calendarizadas por aplicaciones, en donde recordamos cosas por páginas de internet y en donde permanentemente hay dispositivos generando datos de nuestras vidas y de nuestros comportamientos y de nuestros gustos. Me parece que el software libre y el código abierto representan, digamos, tiene un sentido político, ¿no? En el que se propone que los usuarios, las personas comunes y corrientes, sepan, entiendan, conozcan y se apropien de lo que es ese ecosistema tecnológico, ¿no? Es decir, es importante en términos no solo para la gente que está metida en el campo de las TI, ¿no? De las tecnologías de la información, sino es importante en términos de lo que el software libre también propone en términos políticos, y es que la tecnología puede y debe ser accesible a las personas, ¿no? Y digamos, conforme este ecosistema digital se va expandiendo y se va
naturalizando en nuestro día a día, pues resulta importante la ética que proviene del software libre en términos de que las personas tienen y deben el derecho y deben de conocer cómo es que funcionan las tecnologías. No recuerdo ahora el nombre de este pensador, pero decían que la tecnología, conforme se va naturalizando, se convierte como en magia, ¿no? Es decir, cada vez sabemos que cómo funciona un celular, pues no sabemos muy bien cómo funciona un celular. Ahora estamos en una conversación de Zoom y pues a lo mejor no todos sabemos cómo funciona una tecnología como Zoom. Pero al no saber cómo funcionan las cosas, pues eso también implica que quienes sí lo sepan van a tomar decisiones sobre nosotros. Entonces, el software libre, finalmente, digamos, ¿por qué es importante conocerlo? Pues a lo mejor no requiere saber programarlo, a lo mejor no requiere saber hacer, digamos, temas de licenciamiento, pero a lo mejor lo que tienes que saber es, cuando menos, que el software libre, entender estas 4 libertades que hace rato un compañero decía, es que nos invitan a ser agentes en un mundo digital, ¿no? Agentes en términos de apropiarnos de la tecnología y reconocerla y entenderla y, por lo tanto, actuar sobre ella y no que otros actúen sobre nosotros a partir de esa tecnología. Claro, pero fíjate, ahí en lo que estás diciendo, agentes en un mundo digital, que me encanta, Daniela, voy contigo. Tengo la sensación, pero igual díganme si estoy equivocada, pero yo tengo la sensación que de todos modos esto sigue siendo un tema de especializados, ¿eh? Es decir, yo, Gabriela, no tendría la más remota idea de por dónde entrarle, y yo a mi alrededor no encuentro mucha gente en el mundo en el que yo me muevo, que de repente diga, pues sí, claro, yo soy agente en un mundo digital. La verdad es que creo que al final también se han convertido como en un grupo de especializados en software libre. Es decir, no es cierto, o por lo menos yo no lo veo así, de que la ciudadanía común y corriente, la gente que yo estoy ahorita en mi casa, como la mayoría de ustedes, por la gente que está pasando ya abajo por la cuadra, pues sepan de qué va este asunto, Daniela. Entonces, creo que es importante decir, ok, el software libre hasta este momento, por lo menos la impresión que yo tengo es, le ha permitido a gobierno, a la lógica de Estado, tomar decisiones que tal vez le cuesten menos, que le permitan tener una mayor soberanía sobre el desarrollo tecnológico, que le permiten más allá de la obsolescencia tecnológica, etcétera. Pero por lo menos hasta donde yo veo, Daniela, seguimos hablando de un grupo de enterados, no de una ciudadanía capaz de entrarle a modificar el software. Daniela. Sin duda, absolutamente. Todavía es el privilegio de unos cuantos el tema de la apropiación tecnológica, lo cual es lamentable porque esto resulta en que incluso desde el propio gobierno se estén tomando decisiones no muy adecuadas con esto. Regreso ahorita a este punto, pero me gustaría abonar un poco a lo que Conrado mencionaba hace rato. A mí me gusta mucho porque es muy complicado también entender la diferencia entre software libre y código abierto. De hecho, en muchos círculos, incluso dentro de los que sabemos o saben de TI, se confunden los términos o se usan de manera indistinta. Pero software libre me gusta pensarlo como un movimiento social, como una cuestión ética, como lo mencionaba Conrado, como la libertad. De pronto hay complicaciones por la parte, por cómo se llama en inglés, ¿no? Que es free software. Free es sin costo o es libre, pues se refiere más bien al tema de las libertades. Entonces, retomando también lo que Emilio Saldaña de Segov mencionaba, efectivamente, por eso es tan pertinente que en la ley de austeridad y ahora en la 4T se regrese y se retome la necesidad de regresar al software libre. Mientras que el código abierto, pues, es una metodología de desarrollo, es una cuestión más bien práctica, es una manera de desarrollar muy válida, muy necesaria también, porque evoca más bien al espíritu colaborativo, de diseñar un mejor producto a partir de la colaboración. Nada más, y un poco también para retomar un poco lo que decías, Gabriela, de pues la gente de a pie realmente desconoce de esto. A lo mejor han escuchado, por ejemplo, el software libre más famoso, diría yo, el más popular, Linux, en su distribución Ubuntu, que a mí por mi formación científica en la Facultad de Ciencias usábamos mucho esa distribución. Ubuntu es una regla ética sudafricana enfocada en la lealtad de las personas y las relaciones entre estas. Entonces la filosofía detrás del software libre por sí mismo yo creo que es muy valiosa, es un movimiento social al que nos tenemos que sumar, y entonces por eso es pertinente esta conversación justamente en este momento histórico y político en nuestro país. Yo creo que más adelante ojalá podamos también
tener oportunidad de que quienes estamos dentro de la Administración Pública Federal actualmente podamos comentar cuáles son los esfuerzos que se están haciendo, pero sobre todo con qué nos encontramos. Al menos les adelanto brevemente. En la Procuraduría Federal del Consumidor, yo tengo la oportunidad y el gran honor de encabezar la Dirección General de Informática desde el 1 de diciembre de 2018. Me encontré con que todo estaba licenciado en cuanto a bases de datos, y entonces teníamos adeudos también, y teníamos un rezago tecnológico por estar anclados al licenciamiento y vencer la propia inercia de las administraciones anteriores. Es muy caro, es muy costoso en términos de no pegarle a la operatividad, en términos de migración tecnológica hacia nuevas versiones, etcétera. Entonces, puede ser un gran aliado en algunos casos el software que no sea libre, por la especificidad de la necesidad, por la confidencialidad, por la ciberseguridad, que creo que es una importante que tendremos que tocar más adelante. No obstante, es un gran reto, sobre todo por la tradicional creencia de anteriores gobiernos de que el licenciamiento era lo bueno. Sí. Entonces, ese es un reto importante que tenemos que enfrentar. No, y es un reto importante y es una narrativa que hay que romper. O sea, hay que romper esa narrativa, ¿no? O sea, al final, si volteamos a ver los países que desde hace mucho tiempo, décadas, le han apostado por código abierto, por software libre, etcétera, es porque literal articularon una narrativa diferente. Yo creo que nosotros nos casamos en este país con una narrativa propietaria demasiado arraigada en la toma de decisiones, ¿no? Y que eso es lo que nos tiene en esta discusión que, insisto, esta discusión es una discusión que debimos haber tenido hace 20 años, ¿no? Yo, qué bueno que la estamos teniendo ahorita, pues, pero la debimos haber tenido hace 20 años. Odín, cierro contigo esta primera ronda, en esta misma reflexión, ¿no? Es decir, una reflexión tal vez más fundacional de dónde estamos parados cuando hablamos de esto, de software libre, de código abierto, y por qué nos debe importar, Odín. Sí, gracias. Varios de los puntos que han dicho mis compañeros son muy acertados, pero creo que tenemos un énfasis muy grande. El tema de la libertad del usuario. Eso es lo que persigue mucho el tema del software libre. Hablamos de libertades. Y bien ya las nombró hace rato Rolando Cedillo, ¿no? Y yo vería como el tema del software libre un conocimiento comunitario y abierto, por el bien común. Porque realmente la generación de este tipo de software está basado en un beneficio social. Independientemente del beneficio tecnológico, que va aunado obviamente por el tipo de software o hacer software, no persigue tanto como un aspecto económico como lo estaría haciendo el open source, ¿no? Entonces creo que esa sería una parte aguas entre uno y otro, en que el otro sí persigue completamente el aspecto monetario, proyectos, generar dinero, que no está mal. O sea, tampoco el decir hablar software libre está vetado o está mal generar dinero por software libre, ¿no? O sea, es válido y te lo permite las licencias, ¿no? Como bien lo comentaba Cintia, es importante indicar que todo tiene licencia. O sea, todo está licenciado, nada más que la forma de la ley o como está manejada las licencias abiertas, como la de Mozilla, como la de la Fundación Apache, como la misma de la Free Software Foundation, la GPL, te da esa facilidad o ese contrato, pues realmente es un contrato entre usuario y distribuidor de software o creador de software, en poder hacer ciertas cosas con él. En este caso del software libre open source es tener acceso al código, y creo que es lo más importante. Las viejas batallas, o como se ha pretendido o se ha hecho de el software libre contra el código abierto, creo que eso ya no estamos en estos tiempos. Como bien comentabas, que lo habíamos hablado hace 20 años, lo hemos hablado, pero no ha tenido como tanto el auge, y eso también se debe mucho a que las empresas están volteando al uso de esas tecnologías abiertas, ya sea open source o sea el software libre. ¿Por qué? Porque les genera un beneficio en todos los aspectos, ¿no? Y el tema principal, el tema de gobierno que me ha tocado estar colaborando en varios sexenios, no nada más en es la facilidad que nos dé el acceso al código, ¿no? Tener acceso al código y que podamos modificar, adaptar a las necesidades cualquier software ya existente. O en su caso, crear un software de casa, on-premise, como simplemente le estaba llamando, y poderlo ir mejorando poco a poco. ¿Qué pasaría, como también lo comentaba Emilio? Si tenemos ese software o pagamos por la creación de un software, muchas veces nos llegan a entregar una caja negra, un simple ejecutable que hay que instalar, pero no tenemos acceso al código, no sabemos qué tanto puede hacer. Que al igual también si agarramos un software libre, no vamos a leer todas las millones de líneas de códigos que podrán tener, pero es más fácil una auditoría.
a un software libre código abierto que a un código cerrado, que son las famosas cajas negras, como yo le llamo. Y prefiero llamarlo software, ya no privativo, antes usaba mucho ese contexto, pero le he dado mejor otro matiz, software privado, ¿no? Porque tendrá acceso a él quien tenga la posibilidad de pagar económicamente, ¿no? Porque si no tienes la forma de pagar un software, pues no uses piratería. O software ilegal, ¿no? Normalmente llamado piratería. Está la alternativa de usar software libre y código abierto de manera de poder satisfacer tus necesidades, ¿no? Entonces, una parte de la visión que tiene la Fundación Mozilla es esa, ¿no? Poder acercar al usuario herramientas de software, que en este caso el más popular es el navegador de Firefox, poder acercar a la ciudadanía y buscar y proteger la información de esa misma sociedad que tiene, de esos mismos usuarios que utilizan este software, ¿no? Claro. Comparte el código, está ahí en la nube, cualquiera lo puede bajar. Incluso la Universidad de Chihuahua en su momento hicieron un fork del navegador de Firefox, le llamaron Selenium, si no mal recuerdo, un proyecto local, pero sí hay un mayor beneficio el uso de estas tecnologías. La ventaja que yo siempre he platicado, tienes software libre, lo generas, tú puedes distribuir ese mismo software y al igual ya no tienes que volver a repagar por una reinversión sobre un software que pueda hacer lo mismo, ¿no? Yo siempre he pensado que debe haber una licencia como la que impuso Emilio Saldaña, una licencia gubernamental para que ese software se pueda compartir dentro del gobierno y no tenga una empresa, digamos, una entidad como Hacienda, digamos, pagar un sistema de control de gestión y después las relaciones exteriores volver a pagar por un sistema de control de gestión cuando están usando el erario público para el desarrollo de ese tipo de software. Entonces creo que le da un beneficio social y valor agregado al mejor uso del erario público. A ver, Emilio Saldaña Pisu, una reflexión en esto para cerrar este bloquecito en lo que voy a lo que sigue. Bárbaro, qué tema más interesante por la gran cantidad de vertientes en donde hay temas, muchos varios, pero importantísimo que estaba tomando nota. Me encanta la definición de Daniela, la comparto en entender el código abierto como la metodología, la garantía de poder ver el motor de eso que diga hecho con código abierto. Y por otro lado, el software libre como la filosofía bajo la cual se hacen cosas en términos incluso, como bien ha dicho Conrado, de visión política. Un tema que a Conrado le gusta mucho y que creo que conecta perfecto en lo que vamos a platicar un poco más adelante es ¿cómo cobra relevancia? Uno, para los usuarios, Gaby, que no necesitamos ser expertos, hoy sí se ha convertido en parte del estilo de la forma en la que adquirimos, generamos y compartimos conocimiento, la filosofía abierta y la filosofía libre. Hoy, por internet y con las múltiples aplicaciones, usamos, compartimos, reusamos y es la forma en la que generamos hoy relaciones y les damos valor y las enriquecemos. Esa libertad, hoy ejercemos el uso y la libertad que nos dan el código abierto y el software libre, aunque no lo entendemos técnicamente. Sin embargo, cuando llegamos al gobierno, para mí cobra una relevancia en muchos sentidos muy particular. Una de ellas, y es una queja que tenemos desde hace muchísimos sexenios, es la falta de versionado gubernamental y ahora particularmente incluso en sistemas, no solamente en las políticas públicas. Si algo que llegué y encuentro que estaba bien hecho, ¿por qué no continuar haciéndolo y versionándolo, quitar lo que no servía y mejorar lo que ya estaba funcionando correctamente? O a veces mejor ni le toquemos, está funcionando muy bien. Este versionado, cuando hablamos de sistemas dentro del gobierno, es software, es código que lo que tiene es la esencia del conocimiento de la operación política o de la operación gubernamental cotidiana. Es oro puro. Hay libretitas en instituciones que significan el mayor tesoro porque justamente son los nombres, datos y toda la información que un asistente de súper alto nivel ejecuta. En este caso el software lo entiendo así como código abierto sustentable. La sustentabilidad del término yo la entiendo en eso, en ir creciendo el conocimiento que acumula una plataforma en beneficio de toda la comunidad que la utiliza. Hijos, qué temazo. Sí. Adelante. Sí, vaya temazo. A ver, vamos a hacer una cosa rápidamente. Les voy a pedir a cada uno de ustedes que nos den un ejemplo muy concreto, así aplicado, un ejemplo real, así para que la gente que nos está viendo lo entienda, de el uso, ya sea de software abierto o de código abierto o de software libre o de lo que sea, pero es un ejemplo, así tal cual, es que nosotros lo estamos utilizando en esto. Voy contigo, Rolando, venga. Por ejemplo, para sistemas financieros,
¿no? Muchos de los sistemas financieros que ya corren en este país, o sea, mucha de la banca nacional, en todos sentidos, tanto Banco de México, la Bolsa Mexicana de Valores y los bancos, etcétera, muchos están corriendo open source y están corriendo software libre. Recordemos, mencioné hace rato que el open source es un subconjunto del software libre, ¿no? Se parecen mucho y empalman en casi todo, pero hay pequeñas diferencias, ¿no? Que igual podríamos tratar más adelante. Pero bueno, el punto aquí es que todo este sector, el sector financiero mexicano, hoy utiliza el código abierto y el software libre para la transmisión, por ejemplo, de datos cifrados, para la seguridad, para el aseguramiento también de los datos que son almacenados entre todos los diferentes bancos, ¿no? Todo lo que es el intercambio de transacciones financieras entre bancos e instituciones está utilizando el software libre. Ya llegaron ahí los camotes cerca de tu casa, querido Rolando, como suele suceder cuando transmitimos desde nuestras casas. Es parte de el Zoom casero. Es precioso, sí. Exacto, que Correcto. Me encanta además. Gustavo Arellano, un ejemplo, por favor. Sí, tengo un ejemplo bien concreto de entre una variedad. Cuando yo fui director general adjunto de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, estuvimos evaluando distintos softwares como Identity Managers, es decir, piezas intermedias de software que nos permitían autenticarnos y tener la posibilidad de acceder a un conjunto de subsistemas, pero ya de una manera segura. Entonces, nos topamos con muchas problemáticas que en ese entonces no podíamos resolver tan bien, porque la Comisión Nacional Bancaria de Valores utilizaba software, no quiero decirle licenciado, porque todo el software está licenciado, o sea, tenemos o Apache o GPL, más bien software, sí quisiera decirle privativo, entonces no lo podíamos tocar y no podíamos modificar la manera en la que queríamos tener nuestras estrategias de autenticación. Cuando fui coordinador general de TIC en CONACYT, nos encontramos con un software que se llama Keycloak, que por cierto es de Red Hat. Red Hat tiene su propuesta, digamos, Enterprise, pero Keycloak es la propuesta Community, y fue realmente muy sencillo poder generar código propio que tenía el comportamiento que nosotros ya deseábamos para la conexión a una base de datos especial, que no era tan simple con software privativo o cerrado. Entonces, ese es mi ejemplo de modificación, pero sí quisiera decir algo al respecto. Claro. En la experiencia que yo he tenido, tanto en gobierno como ahora que estoy dando clases en la Facultad de Ciencias, yo soy matemático de la Facultad de Ciencias, y clases en la maestría, en el IMAS, lo que yo puedo notar es que tomar software abierto y modificarlo está súper bien, y lo hacen las universidades, pero lo hacen bien poquitas instituciones gubernamentales. Desde mi perspectiva, y no lo sé, yo no conozco todas las secretarías, pero en las que yo he estado, que han sido 3 secretarías, he podido darme cuenta que la ventaja principal que se ve en el open source y en el free software es la facilidad de poder incorporarlo a una propuesta que no va a impactar a mi presupuesto anual. En gobierno los presupuestos se hacen cada año. Entonces, una vez que están creadas las partidas presupuestales, es súper difícil moverlas a lo largo del año. Si nosotros nos apegamos al software libre, al open source, es mucho más fácil generar una de estas propuestas porque no está generando un impacto directo sobre mi planeación presupuestal. Entonces, desde mi perspectiva, yo veo que al interior de gobierno es más por una cuestión administrativa que por una cuestión real de vamos a tomarlo, vamos a modificarlo y vamos a generar algo bueno. El open source tiene 2 caras. Una es la parte consumidora y otra es la parte productora, ¿no? Nosotros en México somos más consumidores que productores. Por supuesto, hay gente que produce, sí,
no hay 0% de producción, pero yo diría que un porcentaje enorme es solamente consumo. Y para que alguien pueda consumir un software libre o un software abierto, pues este software tiene que estar bien hecho. Y para que esté bien hecho, pues tiene que estar bien documentado y tiene que ser tiene que ser portable y demás, ¿no? Entonces, ese era mi comentario. Claro. No, y es importantísimo. Ahorita en la siguiente ronda vamos a hablar justamente de eso, ¿no? De a mayor profundidad. Daniela, voy contigo. Un ejemplo concreto de esto de lo que estamos hablando. Bueno, en Profeco tenemos la fortuna de que no estamos atenidos a la contratación de una fábrica de software. Ahí hemos podido generar nuestra propia fábrica con elementos que son recursos humanos propios de la Procuraduría. La mayor parte de nuestros desarrollos tienen librerías open source. Y bueno, nosotros utilizamos también plataformas para programar, por ejemplo, NetBeans, Notepad, para la parte de programación en términos de software libre. Entonces, muchas de las cosas de Profeco que pueden ustedes ver, no necesariamente en la parte del front, pero sí en el back, están desarrolladas a partir de recursos de open source o con software libre. No es el mismo caso que la base de datos primaria con la que operan los sistemas de la Procuraduría, por otros temas que más adelante platicaremos. No obstante, cuidamos que los desarrollos que este año tuvimos varios, sí cuidamos que se privilegie el uso de este tipo de herramientas. Ok, muy bueno. Ahorita varias cosas que dijiste. A ver, voy contigo, Emilio Saldaña, Segop. Cuéntanos también un ejemplo concreto, por favor. Pues nosotros precisamente en la unidad de enlace de la Secretaría de Gobernación, de la cual soy titular, tenemos el sistema de información legislativa. Este sistema fue creado, ya fue en el 2002, me parece, y se crea como una fábrica de software. El sistema era lento, no se modificaba de manera lo suficientemente rápida. Y más adelante lo que se hizo, ya por el año del 2016, fue generar un esquema de software libre. Se pagó únicamente por la fábrica del diseño, pero los propios programadores de la unidad lo están actualizando constantemente. Y esto nos ha permitido generar una serie de desarrollos, hacer las modificaciones conforme se ha ido necesitando y tener una actualización constante. Esto ha tenido una gran utilidad porque las propias dinámicas de la evolución del Congreso nos ha permitido que se vaya adaptando a nuevas resoluciones que se tienen y que originalmente no se tenían contempladas. Fue muy sencillo incorporar aspectos para que contemplara los mecanismos de los informes parlamentarios y las preguntas parlamentarias que no estaban previstos en el programa original. Permitió hacer una serie de adaptaciones, resolver un tema con vinculaciones que teníamos con presidencia, con el informe presidencial. Se retiraron de la página principal, nosotros lo teníamos ligado. Fue muy fácil actualizarlo de inmediato con la propia base de datos que tenemos y romper con esa liga que quedó obsoleta y cumplir con nuestras obligaciones de transparencia. Entonces, esto ha permitido, digamos que en el caso de la unidad de enlace, podamos crear constantes mejoras a este programa, a pesar obviamente de que hay elementos que tienen que trabajarse con fábricas de software especializadas, claro, pero que nos permite atender día a día y hacer una serie de adecuaciones estar con las dinámicas propias del Congreso, tener una mejor vinculación con otras páginas del propio gobierno federal y promover la propia innovación de este sistema. Buenísimo. Cintia, voy contigo. Un ejemplo, por favor. Claro, yo voy a elegir un ejemplo que me gusta mucho porque me tocó hacer una investigación en la UNAM acerca de esto, y es el proyecto Tor, que justamente mezcla todo el tema de la ideología y la filosofía del software libre y el software abierto, pero también la protección a las garantías individuales y derechos como la privacidad, por ejemplo, y la libertad de expresión.
Creo que es un ejemplo, digamos, muy bonito porque garantiza de alguna manera una navegación privada que pues también le permite a los usuarios de a pie, y mucha gente me imagino que ya está sensibilizada con el navegador Tor, y tener acceso a mucha información que no está indexada, que forma parte de la web profunda. Y ya nada, me gustaría agregar una cosa a lo que comentaba también Emilio, y para cerrar algunas de las cosas, creo que lo más importante es tener una visión transaccional, porque no importa los proyectos que se creen de software, como dicen, si lo único que vas a tener es generar cementerio de código, o sea, lo importante sería eso, que si se va a tener esa visión de trabajar con código abierto y software libre en general, pues se tenga una visión a futuro, ¿no? Eso era todo. Ok, buenísimo, la verdad, el ejemplo. Conrado, voy contigo y luego con Odín y luego vamos a otra ronda. Conrado, venga, ejemplo. Yo digamos que más que software libre voy a hablar de código abierto, porque ahorita, y estoy pensando en algo que estamos haciendo en este momento en la oficina, y es que muchas de las actividades que nosotros realizamos es el procesamiento de bases de datos y de información y su visualización, ¿no? Y comúnmente lo que hacemos nosotros, o lo que es el instituto, es presentar ya ese análisis de esas bases de datos y esa visualización a la ciudadanía. Y eso, y la mayor parte de este procesamiento es a través de código, y la visualización de datos es a través de código. Y aunque luego a mis compañeros que son más estadísticos les resulte un poco chocante, al final cuando nosotros presentamos una visualización, cuando nosotros generamos un tipo de procesamiento de bases de datos, nosotros ahí estamos segmentando e implementando una forma de pensar esos datos, ¿no? Es decir, no es una cosa como objetiva y como no es la verdad, es decir, es una forma sesgada de presentar esa información que es de interés público. En ese sentido, nosotros lo que estamos proponiendo es que todo el código que se utilice para el procesamiento de datos y para la visualización sea de código abierto, con el objetivo de que las personas, quienes quieran saber cómo es que nosotros estamos generando ese procesamiento, puedan verlo, no solo en términos técnicos, sino en términos también, digamos, del modelo mental que seguimos, ¿no? Para nosotros presentar esta modelización, ¿no? Porque por un lado están las bases de datos y la información pública, que son cúmulos de información, ¿no? Y lo que tratamos de hacer es que eso sea más accesible. Pero en ese proceso de hacer más accesible esta información pública, pues tiene que pasar un procesamiento. Lo que queremos hacer es que ese procesamiento sea accesible y útil y pueda ser auditado por otras personas para que conozcan por qué estamos proponiendo una u otra, digamos, forma de representar esos datos. A ver, y bueno, ahorita voy a entrar en la siguiente ronda, justo un poquito lo que tú estás diciendo, Conrado. Odín, ejemplo también concreto, por favor. Pues muy en concreto, lo que me encontraba colaborando en relaciones exteriores, todos los sitios web que están dentro de la página de relaciones exteriores, todos están basados en software libre. Hay una tecnología, la cual nos permite una HA, una alta disponibilidad, posteriormente servidores web y servidores de base de datos. Esos servidores web están con un CMS que es libre, el sistema operativo es abierto, es libre, Red Hat, comercial, y una base de datos también completamente libre. ¿Cuál es el beneficio? Pues instantamente de que tenemos una mayor seguridad, que eso, sinceramente, hay mucha gente que aboga por ser privado y comentan que el software libre es inseguro. Yo la verdad estoy muy en contra de eso. ¿Por qué? Porque si así fuera, la misma banca no estaría utilizando en ese momento el socorro bancario, el software libre, ¿no? Entonces hay muchos argumentos que están fuera de lugar. Y otra parte muy importante, la independencia que nos da el contar con el tema del uso de software libre. Porque también algo que nos ha comentado, los sistemas abiertos y open source llegan a ser multiplataformas. ¿Qué significa? Que yo lo puedo tener en una máquina Windows, en un Mac y nativamente en un GNU Linux, ¿no? Entonces eso te da también un abanico de poder contar con varias equivalencias de software el uso de estas herramientas. Entonces, ejemplo claro, todas las páginas web de las secretarías exteriores están basadas en software libre. El nuevo sistema de pasaportes ya se va a quitar un elemento que era privativo y ya todo va a estar basado en software libre, ¿no? Entonces, sí nos da una ventaja y son desarrollos hechos en casa. Todo el desarrollo que se tiene dentro de la SRE, hay un grupo de más de 20 programadores, los cuales se dedican a hacer el software que necesitan tanto la misma secretaría como dependencias
o órganos desconcentrados como el Matías Romero, el IME, Subjuzgado del Exterior y otros más. Ok, a ver, y ahí me gustaría entrar tantito en una ronda, y luego mi querido Pisu para la siguiente me ayudas como a sintetizar esta primera parte, pero me gustaría entrar en una ronda de reflexión sobre dos temas. Uno que tiene que ver con seguridad, que lo han mencionado ustedes todo el tiempo, seguridad, qué tan seguro es, si es seguro, no es seguro, qué tan seguro es, y la otra tiene que ver con el asunto de interconexión o de cómo se hablan los sistemas, ¿no? Porque suena muy interesante decir, a ver, Odín dice, no, pues es que en la Secretaría de Relaciones Sexuales estamos haciendo tal, o Emilio dice, es que en la CEGOP estamos haciendo tal, o Daniela dice, pues es que en la Profeco estamos haciendo tal. Está increíble. Ahora, ¿cómo se hablan los sistemas? ¿Cómo logramos que que esto no se convierta, digamos, como en un anarquismo digital, ¿no? En donde cada quien resuelve hacia adentro de su instancia, de su organización, de su corporación, de su secretaría, de lo que ustedes quieran, resuelve lo que tenga que resolver, pero no necesariamente se está hablando con quien está del otro lado y sin abogar, por supuesto, por sistemas privativos o propietarios, pero al final uno pensaría que, bueno, si yo pagué por una licencia tal y ustedes pagaron por una licencia tal, se van a hablar. ¿Cómo logramos para que hoy se hablen estos sistemas desde la libertad de lo que significa este tipo de softwares? Y si quieren, ahora voy a jugarle un poquito y voy primero contigo, Conrado. A ver, ¿cómo le hacemos? Son dos temas para mí, es seguridad e interconexión, o cómo se habla. A ver, de seguridad tal vez me voy a caer el tema porque no soy tan técnico para hablar qué tan seguro o no seguro son los sistemas técnicos, tecnológicos, digitales, pero lo que sí te puedo decir es que una primera parte que tiene que ver como cómo dialogar entre distintos sistemas, entre distintos proyectos, y yo me atrevería a decir entre distintos, digamos, bases de datos, ¿no? Es un tema que no tiene que ver con la tecnología, es un tema que tiene que ver con la coordinación entre personas, ¿no? Es decir, los códigos vienen después. El problema, me parece, para esta especie de interlocución dentro del Estado mexicano, o sea, en todos sus niveles, tiene que ver fundamentalmente no solo con el tema tecnológico y no solo con el código, tiene que ver con la incapacidad de generar proyectos conjuntos, de generar lineamientos claros, y de que cuando se generan lineamientos claros, de que los funcionarios sigan esos lineamientos, ¿no? Porque, claro, hay instancias federales que, bueno, generan alguna serie de premisas y ya los gobiernos estatales luego hacemos un poco de caso y luego los municipales es otro, ¿sabes? Entonces es una bola de nieve, ¿no? Claro, claro. En donde pocos unos con otros, ¿no? Claro. Entonces, y bueno, y por ejemplo, ahora que estoy con este tema de estadística, bueno, nosotros revisamos, por ejemplo, todos los, ¿cómo se llaman? Los formatos que llenan los municipios y que llenan los distintos funcionarios. Y claro, si quieres utilizar, por ejemplo, toda esa información que finalmente, antes de que llegue un código, esa información pasa por hojas de papel y lápiz y un montón de personas, pues claro, o sea, desde ordenar todo eso, con código. Y mucho tiene que ver con capacidad de organización del Estado mexicano como sistema en sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que ahí está fundamentalmente el reto. Una vez que ya nos pongamos de acuerdo, que tengamos formatos homologados, ya después vamos a ver cómo coordinamos el código, que creo será menos complicado que ponernos a coordinarnos unos con otros. Sí, formatos homologados que me parece interesantísimo. Gustavo, creo haberte escuchado por ahí que como que medio asentías o no sé qué. Gustavo, adelante. Mira, Gaby, es muy interesante tu última pregunta porque en realidad no está directamente relacionada con el open source, ni está relacionada con el free software, está relacionada con una cuestión arquitectónica. Sí. El software, para que pueda ser seguro, para que pueda ser conectable, como tú le dices, pero también para que pueda ser mantenible y portable y usable y resiliente. Son básicamente características de un ISO que seguramente conocemos todos. Es el ISO 9126, que es el ISO de calidad en el producto de software. Esas características no provienen del hecho de que un software sea libre o que sea open source. Provienen de una visión arquitectónica. O sea, tú arquitectas tu software para que sea mantenible, para que sea portable, para que sea seguro, para que, ¿no? Con independencia total de si eso no es open source.
Entonces, lo primero que yo quisiera decir es que las características como la seguridad, la mantenibilidad, la portabilidad, la funcionalidad, la resiliencia, la escalabilidad, son características inherentes a un diseño de software, ¿no? Y claro que si tienes además un software que es abierto, pues entonces se facilitan y se exponencian estas características. Pero definitivamente creo que es muy importante dejar en claro que no por ser open source va a ser necesariamente seguro o no. O sea, la seguridad se la da quien lo construye. No por ser abierto es seguro o no seguro, ¿no? Y esas características de seguridad también tienen que ver con la forma en la que la gente programa. A veces los programas más seguros, ¿no?, son los programas que son más abiertos. El algoritmo RSA, ¿no?, que es Rives, Shamir y Adelman, pues es un algoritmo hasta la fecha muy bueno para la llave pública y la llave privada, que es totalmente abierto. Quien quiera puede ver cómo está hecho por dentro, ¿no? Y es aún así de los algoritmos más seguros que existen a la fecha, ¿no? Tal vez en 15 años pueda ser roto por alguna computadora cuántica. Ahorita no, ¿no? Y es completamente abierto. Entonces, resumiendo, porque tu pregunta la verdad fue muy, muy, muy interesante, todas las características no funcionales como la mantenibilidad, la portabilidad, la seguridad, la usabilidad, provienen de un diseño, de una arquitectura que es independiente al hecho de que un código sea abierto o no. No sé si fui claro. Sí, fuiste claro y me parece muy interesante, Gustavo, cómo lo planteas, porque voy a revirarles a todos los que están en este grupo, el piso incluido, es que pues ustedes son una bola de geeks, ¿no? Y ustedes entre ustedes saben de lo que están hablando y no es que fíjate qué tal y no sé qué y el código y la fregada. Pues sí, no más que los que estamos afuera, de repente decimos, pues y luego, ¿no? O sea, me gusta mucho cómo lo planteas, porque claro, lo que tú estás diciendo no tiene que ver solamente con el código abierto, con el software libre, ¿no? Cuando hablas de esto, ¿no? De escalabilidad, portabilidad, bla, 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 ¿no? Al final tiene que ver con la arquitectura, digamos, del producto que estás poniendo. Pero ustedes que están aquí se hablan entre ustedes, o sea, ustedes estoy casi segura que se miran a los ojos y ya se conectan ahí con algún chip de código abierto y saben comunicarlo. Entonces, esto que tú dices, Gustavo, es fundamental para la gente allá afuera que dice, ok, entonces esto no es un capricho de Gustavo o de Rolando o de Odín sentados en su oficina que de repente dicen, híjole, me acabo de inventar un código súper chido y va a funcionar. No, o sea, la idea es que tenga una lógica de funcionamiento más allá de la propia oficina. Por eso me encanta cómo lo planteaste. Y nada más acuérdense de eso, que ustedes son unos bichos raros que están ahí metidos haciendo cosas raras, pero que impacta todo lo que hacen cada uno de ustedes, impacta al resto de la gente. Si es el pasaporte, si es el no sé qué, impacta al resto de la gente. Entonces me encantó cómo lo planteaste, Gustavo. Casi voy a usar luego tu audio para explicarlo allá afuera. Me encantó cómo lo dijiste. Y voy contigo, Daniela, un poco también en esta discusión de decir, ok, a ver, seguridad, creo que el tema de seguridad se vuelve súper importante porque sí, no es privativo, o sea, si, cuando hablamos de seguridad tiene que ver con abierto, con no abierto, no sé qué, pero aquí estamos hablando de seguramente algunos retos de seguridad diferentes, Daniela. Sí, es súper debatible y es toda una discusión qué tan seguro puede ser el código abierto, porque bueno, siempre existirá alguien que al meter la mano y en ese espíritu colaborativo pues se pueda ahí meter alguna línea maliciosa, etcétera. Pero yo te puedo decir, incluso tener software licenciado y no poderlo pagar o no poder mantener el licenciamiento año con año por cuestiones presupuestales se vuelve un riesgo porque entonces no estás descargando los parches de seguridad y entonces ya tienes muchísima más vulnerabilidad que si tuvieras un esquema libre o abierto, ¿no? Esto puede pasar mucho en gobierno, por eso lo digo, es importante también como funcionarios tener la previsión, la planeación y la posibilidad de sensibilizar a los tomadores de decisiones en materia presupuestaria la relevancia de poder mantener los licenciamientos que ya están, de lo contrario se vuelve altamente peligroso. A mí me gustaría también hablar de la importancia de la capacitación. Luego estoy hablando en temas desde como funcionaria pública.
Es importantísima la capacitación, la educación continua para quienes están constantemente tomando decisiones en materia de infraestructura, en materia de desarrollo, sistemas, etcétera. Todo el tiempo están saliendo nuevas cosas, entonces es importante constantemente también ponerle el acento ahí a la capacitación. Y yo destacaría dos aspectos muy importantes en la parte de cómo están las estructuras orgánicas en gobierno y que creo que merece la pena ponerlo sobre la mesa y platicarlo y discutirlo. Desde mi perspectiva, el encargado, la figura encargada de las tecnologías en una dependencia no debería de depender del administrador o del oficial mayor o del coordinador general de administración, porque es un error desde mi particular punto de vista ver a las tecnologías como un commodity. Es mucho más allá que eso. Al final esta área es quien debería de proveer los elementos para la toma de decisiones basados en evidencia. Y entonces el que esté anclado en algunas dependencias esta figura de CIO o de CTO o de director de informática, tecnología, etcétera, al área administrativa, entonces ya lo pone como un tema más de un insumo más, cuando la relevancia, el impacto es mucho mayor. También creo que es un vicio que hay que vencer y es un reto importantísimo, la idea de que el funcionario que ocupa el cargo de la administración de las tecnologías sea a su vez el encargado de ciberseguridad. Está siendo juez y parte, entonces creo que es importantísimo también exponer la relevancia de tener una figura que sea encargado de la ciberseguridad y únicamente se encargue de eso y sea un área auditora, por decirlo de alguna forma, del área de tecnologías. Parece algo trivial o parece algo no tan importante, pero cobra mucha relevancia en el momento de un incidente, de un problema de seguridad, porque entonces no están definidos los roles y entonces se vicia también, porque quien está encargado de los sistemas, quien está encargado de la infraestructura, no alcanza a ver cuáles son sus vulnerabilidades. Entonces, claro, creo que esto es un componente de la parte de seguridad no técnico, pero sí administrativo, que que toma mucha relevancia al momento de evaluar cuál es la estrategia que la administración pública está llevando a cabo, ¿no? Entonces creo que una estrategia digital nacional, y también retomando, Gaby, lo que mencionabas de la interoperabilidad entre las dependencias y entre las instituciones de gobierno, yo creo que una estrategia digital nacional eficiente tiene que cuidar eso. Lo mencionaba Gustavo, ¿no? El hablarnos entre funcionarios, el compartir también los desarrollos, que si yo desarrollo algo, seguramente mi necesidad fue atendida con un sistema que podría atender también la necesidad del problema de otra dependencia, pero no lo estamos tomando en cuenta. Entonces, ya son aspectos más humanos y menos técnicos que impactan igual o más. No, es que yo te diría, Daniela, honestamente, para quienes nos hemos dedicado a temas de repente de cambio organizacional y demás, pueden ser tan importantes como la parte técnica, ¿eh? O sea, al final tú puedes tener resuelta la parte técnica y puedes hacer cosas, pero si tú no tienes una cancha organizacional que te permita que eso opere, pues no funciona, ¿no? A mí me parece fundamental que lo pongan sobre la mesa, es decir, es independencia operativa, que no significa anarquía operativa, significa una independencia en la toma de decisiones, porque necesitas tener también una visión que va de pronto más allá de la coyuntura, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es fundamental. Y de verdad es entender la dinámica organizacional como parte de la posibilidad de que un sistema diferente, digamos, de operación funcione. Así que me parece de veras muy, muy importante. Por aquí lo tengo anotado. Y Rolando, te veía yo así como diciendo sí, con varias cosas. Así que vas. Muy bien, muchas gracias. De hecho, pues concuerdo con muchas de las opiniones aquí de mis compañeros y bueno, voy a aprovechar también para darle pie aquí a Cintia, que seguramente va a estar feliz con algunas de las cosas que voy a decir. El truco para mí o la parte central para mí en esta discusión sobre la seguridad, sobre la parte de interoperabilidad y todo esto, está en la comunidad. Y comunidad como... estamos tal vez muy acostumbrados a decir esta palabra por todos lados y a esbozarla en la primera oportunidad, pero la realidad es que las comunidades tenemos que tomarlas como un concepto muy amplio en toda su extensión. Y por comunidad, ¿a qué me refiero? Me refiero a la gente que está detrás del código.
Ajá. Independientemente de si es software libre o es código cerrado o privativo o como le quieran llamar, en el caso, por ejemplo, de las comunidades de InfoSec, todos los que están en la parte de seguridad informática, es una comunidad global y esta comunidad global está compartiendo su información y tiene una apertura muy importante que no necesariamente en todos los casos está plasmada en el código, ¿no? Porque también hay muchas empresas ahí que tienen secretos industriales y tienen un montón de cosas. Entonces, eso también nos lleva a un punto muy crítico, que la comunidad al final tiene que compartir información sí o sí. En el ejercicio de desarrollar código y la seguridad del código, podemos encontrarnos que históricamente el código abierto y el software libre sí han sido más seguros que las contrapartes privadas o privativas. Sí lo hemos encontrado históricamente, ¿no? Pero solo si sumamos todas las diferentes instancias o todos los diferentes ejemplos. No existe una seguridad al 100%. No todos somos, como humanos, no somos infalibles, ¿no? Y siempre puede haber un ejemplo donde la parte privativa pues va a ser más segura que el abierto o viceversa. Siempre va a suceder eso, ¿no? Ahora, en la realidad, pues independientemente de nuevo que si esto es privativo o no, la gente tiene que comunicarse. El software tiene que tener un dueño, ¿sí? Y esto también nos lleva hacia la parte de la propiedad intelectual y al tema también de que ese dueño tiene que ser responsable del código. Y ese dueño puede ser una persona, puede ser una comunidad, puede ser muchas cosas. Y como no nos reemplace a todos una inteligencia artificial aquí, esto va a ser y va a seguir siendo manejado y compartido y desarrollado por humanos, ¿no? Y entonces esos humanos comemos todos. Y tenemos necesidad de trabajar y tenemos necesidades propias y tenemos ambiciones y tenemos capacidades y talentos y todo lo demás. Entonces, esto es importantísimo hablarlo porque si pensamos que el software es un commodity, como bien lo dijo Daniela, estamos equivocados. Porque la idea del software libre o la idea del software o del código abierto no se trata de comoditizar el software o comoditizar la tecnología. Se trataría más de democratizarla, que es muy diferente, de llevarla a las comunidades, de llevarla a las manos de la gente que a lo mejor no toda la puede tocar y no toda puede tener el nivel de especialización para manejarla o para modificarla, pero sí para tener esa capacidad de ser o sumar ojos y sumar manos a los esfuerzos comunitarios que permitan al final tener un software con mejor calidad. Sí, fíjate, Rolando, ahorita que te escuchaba y voy justo con Cintia, ahora sí que por alusiones personales, pero voy justo con Cintia, pero no, ahorita que te escuchaba, Rolando, estaba pensando cómo hace una semana más o menos, estaba yo grabando una conversación en el marco de la Feria del Libro de Oaxaca, con jóvenes activistas en diferentes temas, y un joven, muy joven, chico como de 21, 22 años, de una parte de una de las sierras, digamos, en Oaxaca, nos contaba cómo él está a cargo del desarrollo de telecomunicaciones y de software de su comunidad, y que justo lo que están buscando es que, como es una comunidad en donde, por ejemplo, no llega el teléfono celular porque no hay la suficiente densidad demográfica para que alguna empresa privada se interese por instalar ahí una antena repetidora de telefonía, pues entonces ellos encontraron una manera de, a través de un código abierto, el código abierto, de aprovechar una tecnología de celular de otro lugar, y ahora ellos tienen en su propia región un desarrollo tecnológico propio que les permite desarrollarse de otra forma, ¿no? Y es esto que tú estás diciendo. Al final es un tema de comunidad, no es un tema de un uso específico, sino ellos incluso lo van desarrollando de acuerdo a cómo lo van necesitando, ¿no? Y a mí me pareció fascinante, además de verdad de ver a estos chavos muy chavillos en este tema. Y voy contigo, Cintia, en este asunto que te da ahora sí que el balón, Rolando, para que metas gol, con el tema de las comunidades y esta dinámica justo de la que estamos hablando. ¿Qué tal? Pues gracias, Rolando, por el balón. A ver, yo voy a hablar desde el punto de vista como abogada, porque a mí me tocan los trancazos, justamente, ¿no? Cuando ya esto no funcionó,
Y yo diría que hay 3 puntos que obviamente no son exclusivos ni del software libre ni del software privativo, que son como los 3 básicos que yo he visto desde mi trinchera como abogada. O sea, hay 3 puntos importantes en esto para la seguridad, que es un software debe estar bien programado, bien auditado y bien configurado. Y en esta última parte, que es lo que también conocemos como capa 8, pues es donde muchas veces hay muchísimas vulnerabilidades que se explotan porque simple y sencillamente tanto software basado en código abierto, software libre como privativo, pues está mal configurado. Y lo que comentaba ya Daniela, que me leyó un poco la mente, es incluso el software privativo puede llegar a ser más riesgoso, y esto para que la gente que nos está oyendo, que es usuario de a pie, que tiene, por ejemplo, instalado el procesador de palabras más famoso que todos tenemos, simple y sencillamente si su licencia no está actualizada, no puede actualizar, no puede parchar, ni hacer las correcciones, y se convierte en un software vulnerable, ¿no? Ahora, hablando desde el tema de las comunidades, evidentemente esto también debe servir para que las comunidades se comprometan y adopten el software libre para el desarrollo de los lugares donde hoy en día no están llegando pues ni muchos servicios, ni mucha tecnología, y que obviamente pueden explotar todos los beneficios del software libre. Yo soy una fiel creyente que hoy en día todos los niños deberían de aprender a programar desde pequeños, y una buena alternativa justamente para clases de programación es el software libre, porque no hay de otra. O sea, esto no es el futuro, es el presente. Todos deberíamos de tener conocimiento de programación, porque al final del día es lo que nos va a dar muchas más herramientas para poder mejorar todo lo que hacemos, ¿no? Porque en realidad pues casi todo lo que tenemos alrededor de nosotros ya tiene inmersa la tecnología. Entonces, tratando de fusionar la parte de comunidades que comentaba ahorita Rolando con la parte de la seguridad, yo creo que al final del día lo importante de todo es, como también comentaba Gustavo Arellano, pues la arquitectura, que desde que se desarrolla el software se haga con esta visión, claro, programación segura, y que obviamente en ambos casos esté correctamente auditado y monitoreado antes de que tengamos ahí al niño ahogado, ¿no? Claro. Oye, a mí, ahorita que dices esto, Cintia, de lo que se tendría que enseñar desde chiquitos, yo soy una convencida de ello. Yo otra vez vuelvo al asunto y llevamos como ya algunas décadas en este debate, de decir, así como te enseñan a leer y a escribir desde chiquitito, te deberían de enseñar a programar. Y bueno, siempre, por lo menos yo lo recuerdo cuando empezamos a hablar de código abierto, de software libre y de software privativo, propietario, lo que sea, se ponía siempre como el ejemplo de la India, ¿no? Y se decía, es que en la India hay, digamos, como todo un esfuerzo para que desde muy chiquillos aprendan a programar, no sé qué. Y entonces, pues también vimos a lo largo de las últimas décadas cómo incluso, digamos, desde la India han salido de los mejores ingenieros e ingenieras en programación en el mundo, ¿no? Y creo que tiene que ver con la diferencia de que te den un juguete armado a que te den las fichas para que tú armes el juguete, ¿no? O que te den las partes para que tú armes el juguete. Creo que nosotros nos han dado demasiado los juguetes armados y nunca nos dicen cuáles son las piezas para que ese juguete funcione y cómo podría funcionar diferente, ¿no? Porque pues al final, pues sí, pero igual y le pongo la llanta en otro lado y funciona de otra manera. Así que creo que este es un tema fundamental que de alguna manera seguimos sin resolverlo, Cintia, y lo suscribo plenamente. Voy contigo, Emilio Saldaña Segó, porque cuando dices, cuando pienso ahorita en todo lo que hemos estado hablando, en tu caso, por ejemplo, de manera muy particular, me parece fundamental también entender, sí, seguridad, pero también, insisto, el cómo se hablan los sistemas, porque evidentemente, hace rato decías, por ejemplo, qué pasa con el poder legislativo, qué pasa con el entorno parlamentario, bla, bla, bla. ¿Cómo logras, quiénes son tus interlocutores, por ejemplo, para que esto no termine dependiendo de personas solamente, porque en una de esas Emilio Saldaña Segop se lleva perfecto con fulanito de la Cámara de Diputados? Pero ¿qué sucede cuando fulanito o fulanita de la Cámara de Diputados ya no está? O sea, ¿cómo hacer para que esto no dependa de buenas voluntades humanas, sino de un diseño institucional? Muchas gracias. Pues primero, la comunicación precisamente que desarrollan los programas permite utilizar información que es pública. Estamos conectados, sí, con las páginas que corresponden a Cámara de Diputados y a Cámara de
intercomunicación, por así decirlo, entre las diversas, la generación de la información. Se tiene que estar precisamente recabando de manera constante los datos que se van generando, y hay elementos que podemos compartir a través de los propios insumos que se generan de manera informática a través de las plataformas de otros poderes, a través de las plataformas de del Congreso de la Unión y los congresos locales, y de ahí vamos abrevando. Muchas veces se tiene que recopilar esa información y se tiene que incorporar a nuestra propia plataforma para tener el respaldo. ¿Por qué? Por lo que comentaba hace rato del tema de la vinculación que teníamos con una página de presidencia. En el momento que deja de existir, pues es lo mismo que si dejara de existir la relación personal. Claro. Ya no pueden intercomunicarse esas dos plataformas. Por eso también es muy importante tener ese respaldo de información, estar constantemente recopilando, y ahí juegan un papel muy importante la base de datos, poder allegarse de toda la información que van generando las cámaras, por ejemplo. Y en este caso específico también hemos tenido la experiencia que terminada una legislatura ni siquiera existe comunicación entre una legislatura y la subsecuente. Se ha perdido información por parte del Congreso de Información Legislativa de lo que sería la información correspondiente a los propios legisladores. En la materia que más, digamos que mayor fundamento tenemos es el producto legislativo, iniciativas, puntos de acuerdo. ¿Por qué? Porque existe una obligación desde hace mucho tiempo, desde el siglo antepasado, de mantener las bases de datos por la información de lo que es el diario de los debates. Entonces, esto ha sido un émulo desde el México independiente. Los primeros años, cuando estrenamos un congreso allá por 1824, tenemos esas bases de datos que habían sido una recopilación hemerográfica. Bueno, todo eso se ha ido digitalizando y se va incorporando a nuestras bases de datos para poder mantener la comunicación, de tal suerte que la base de datos de la Secretaría de Gobernación muchas veces ha sido utilizada por las propias cámaras, por los congresos locales para buscar referencias históricas, por la pérdida de información y la falta de comunicación que existe entre un momento que sería una legislatura y la subsecuente. La comunicación precisamente que se da, la interconexión que se da entre las diversas plataformas, pues muchas veces parece algo tan sencillo como darle clic a un vínculo, pero el respaldo en materia de información que conlleva tener todo esto respaldando a los programas, pues es una ardua labor que han hecho muchas personas para poder llegar a mantener los acervos que tenemos hoy día. Ningún sistema, retomando la parte de seguridad que habías planteado también, ningún sistema, ningún programa es invulnerable. Estamos sometidos a que puede pasar hasta un error humano, y hay una anécdota ahí de un programa que era muy superior en un momento dado que el propio que tenemos aquí en Secretaría de Gobernación. Era el programa que tenía una de las cámaras, no voy a echar culpas. Resultó que llegó un servidor público nuevo y se tropezó con un cable. Y dijo, ¿por qué está este cable aquí? Ah, bueno, es el cable que sustenta y alimenta la base de datos que tenemos de toda la legislación nacional y estatal. ¿Para qué necesitan eso? Si está en internet. Y agarró y lo desconectó. ¡Wow! ¡Qué horror! ¡Qué angustia! Con eso echó a la basura
todo el trabajo que se había hecho de una de las mejores bases de datos. No puede ser, no puede ser. No puede ser. De ahí se volvió a recopilar lo que se había hecho. Tenemos que ser muy conscientes que debe haber una colaboración entre el trabajo humano y la comunicación interinstitucional que tenemos. Sí. Respaldar la información constantemente. Y bueno, también en el tema que nos toca a nosotros en unidad de enlace de correlación con el Poder Legislativo, estar conscientes de que esta información se modifica constantemente. Sí. Las cámaras están modificando las leyes, pues a veces de manera constante y a una velocidad que trata de aparejarse a la realidad. Muchas veces el Poder Legislativo es atacado de ineficiente porque no va a la par del ritmo. Sin embargo, el desarrollo que hacen es constante. Hay una cantidad de reformas impresionantes, su actividad es indispensable. Tan es así que durante la pandemia ha sido declarada una de las actividades fundamentales del Estado mexicano y por eso se ha buscado por todas las vías de mantener la funcionalidad del Congreso, de los congresos locales, a través de nuevas plataformas y nuevos mecanismos de comunicación. La generación de esta información, pues a final de cuentas, es lo que nos da sustento. Y curiosamente, muchas veces terminamos administrándola y resguardándola en forma física. Seguimos manteniendo los archivos porque seguimos con ese temor de que no podemos confiar en que la plataforma va a subsistir por visión por siempre, claro. Y ese problema sigue latente y cualquiera lo puede cometer porque ahí fue un acto culposo, pero de desconocimiento, pero a final de cuentas también pudo ser un acto culposo en el hecho de tropezarse y desconectarlo en ese momento sin realizarlo. Es una gran anécdota, terrible, pero gran anécdota, Emilio. Yo creo que la que planteas, Odín, cierro rápidamente esta ronda contigo para ya ir a la ronda de un poco de conclusiones, pero aprovechando que estás en el mundo también internacional, que estás ahí en la Cancillería y demás, ¿cuáles son los referentes hoy internacionales? Por ejemplo, ¿con quiénes dialogan? ¿Con quiénes están pensando estos temas? No sé, ¿cuáles son los foros en donde están debatiendo? Porque el chiste no es verse solo a los que están aquí, que imagino que se conocen ya desde hace mucho tiempo, sino un poco como a quienes más están viendo allá afuera, Odín. La Secretaría sí, en esos años se ha puesto mucho hincapié en lo que es el aspecto de seguridad. A grado que se hizo hace 2 años Cyberwoman, dentro de las mismas instalaciones, y se ha enfocado un poco a cómo poder enriquecer y ella misma aplicar estas áreas de oportunidad que toda dependencia de gobierno tiene, ¿no? Aunando un poco en la seguridad, sí me voy a comentarle y reafirmar lo que han comentado varios de mis compañeros, y el software libre, y ponerlo como hincapié, y el open source no es la panacea. Es importante que digamos esto, ¿no? No es la panacea a todo el tema informático, es una alternativa que existe y que es muy viable, ¿no? Ya basado en esto, tenemos que tener en cuenta las buenas prácticas. Podemos tener software libre, montarlo y que esté funcional, pero si no hacemos buenas prácticas, si no endurecemos la instalación y dejamos una instalación por default, después, sin afinarla, puede haber un software completamente inseguro. Y puedes encontrar en internet, que es el nicho a donde puedes estar tú jugando con el tema de seguridad, servidores que se instalan desde cero o que se ponen con software libre y son completamente inseguros. ¿Por qué? Porque no le pasaron a lo mejor un SIS, un OWASP, herramientas que te permiten robustecer esta misma seguridad. Entonces, lo basaría en buenas prácticas, ¿no? Si tú no aplicas tanto buenas prácticas, tanto en software privado como en software libre, da igual, tendrás el mismo resultado de vulnerabilidades, ¿no? Y para esas prácticas, comenté algunos ejemplos que todos tenemos, y hay documentación. Ya ni siquiera tienes que inventarlo. Ya hay libros, dicen, mira, robustece aquí, de manera de que puedas fortalecer tu software, ¿no? Que esa parte súper importante, ¿no? Y hablando un poco de la independencia y como el ejemplo que ponía Daniela y Emilio de Segov, yo sí voy a comentar de dónde viene el punto. La Cámara de Diputados les pasó hace poco de esta dependencia de ciertos
software o de ciertas tecnologías, ¿no? Por algún tema contractual, a alguien se le pasó, no le dio seguimiento al contrato y no se pagó la cuenta que había que darle a una empresa muy grande de ventanitas por su correo electrónico, ¿no? Ajá. Se vino abajo y cerraron la llave. Un día sin correo electrónico en la Cámara de Diputados. Wow. Por Qué un tema bárbaro. contractual, ¿no? O sea, ok, bueno, es un error. O sea, todos cometemos errores y ahí pudo haber... Sí. Algo pasó, pero o sea, hay una dependencia de un tercero, ¿no? Inicialmente de lo técnico. Si tú tuvieras esa independencia con tus propios servidores, que también vas a tener problemas, no va a decir que no se van a generar. Obviamente existen, pero tú tienes el control completamente de ese servicio de correo electrónico, que un mail o algo que se les ocurra, ¿no? Seguro y robusto y con buenas prácticas. Y podrías brindar tus propios servicios. La idea es que las mismas entidades de gobierno puedan ser sus propias proveedoras de sus mismos servicios. Claro. Y algo también muy importante, como hablaban de la interoperabilidad y comunicación entre sistemas de gobierno. Y actualmente el pasaporte tú vas, lo emites y te lo dan en el momento. Llevas tú una documentación la cual se valida en ese momento, ¿no? Ya no es antes de que llega tu solicitud y vienes pasado mañana y ya te digo si ya está, si valido que la información que me estás dando no es apócrifa. Pues se tienen ciertas conexiones con RENAPO, con Hacienda y creo que hasta con Gobernación, pero hay ciertos enlaces donde se van validando ciertos servicios. Y que es fundamental, Odín, porque la verdad es que ahorita que lo comentas, insisto, los que tenemos ya cierta edad nos acordamos de cómo, por ejemplo, sacar un pasaporte era una cosa que te llevaba mucho tiempo, Claro. ¿no? Y entonces tenías que ir y los papeles y luego llegabas y luego regresabas una semana después o no sé cuánto tiempo después y no es esta cosa donde sacas una cita, llegas, la cita te atienden, entras y sales con tu pasaporte y la última vez que yo lo saqué, pues no lo sé, me llevé 40 minutos, no más que eso, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas es un tema importantísimo. Pisu, Emilio Saldaña Pisu, me gustaría una reflexión breve tuya sobre un poco todo esto que hemos comentado para ya pasar a una ronda rápida de conclusiones. Emilio, adelante. Hemos hablado y hemos escuchado a través de la experiencia de ustedes en general del código abierto y software libre y la flexibilidad, la accesibilidad, la trazabilidad que permiten en distintas instancias, pero particularmente cuando hablamos en el caso de gobierno, son, digamos, características que son intrínsecas a la filosofía de poder tener acceso al código que hace funcionar un sistema y adecuarlo a las necesidades que vamos requiriendo. Sin embargo, quisiera invitarlos a hacer una reflexión porque lo han insistido todas y todos ustedes a lo largo de sus participaciones. De ahí justamente mi idea del Summit más que panel, porque pensemos, por ejemplo, hoy en una sala de juntas o en una organización. El cambio cultural que lo ha abierto ha venido generando, incluso parece que nos tiene de repente encima del iceberg, platicando y preguntándonos si vemos a lo lejos algún iceberg, porque antes, por ejemplo, la escena que veíamos en una organización era que si había un problema, había una crisis y había que tomar una decisión importante, 2 personas se encerraban en una sala de juntas enorme, todos nos estábamos afuera esperando, tronando los dedos y salían y nos decían hacia dónde iba a ir la organización. Hoy lo que vemos es que cuando hay una crisis, lo que sucede es que la organización entera se sienta y dice, a ver, tenemos este problema, ¿cómo lo resolvemos? Y obviamente ventas y marketing y contabilidad y administración y los técnicos y los dicen, pues yo creo que por acá, y juntos en este espíritu de comunidad se va construyendo. Entonces la reflexión sería cómo hemos sido impactados por el fenómeno de lo abierto en lo cultural, en lo tecnológico, o desde lo tecnológico, pero cuán intrínseco, y me llamó la atención esto porque tú lo decías, Gaby, desde el punto de vista de cambio organizacional, para tener un modelo, digamos, de cambio que sea sustentable, hoy tenemos totalmente la necesidad de cambiar como personas, la forma en la que hacemos las cosas y obviamente apoyados en tecnologías también abiertas, ¿no les parece? Sí, bueno, sin lugar a dudas me parece que es un tema fundamental y lo hemos creo que atravesado a lo largo de esta conversación, el cambio organizacional, el cambio humano, el cambio cultural, sin lugar a dudas. Me gusta mucho como lo pones, Emilio, y ojalá tengamos pronto también aquí ahora sí, como tú dices, un summit. Creo que en todo este proceso perdimos a Odín, a ver si se reconecta, porque vi que al final se congeló un poquito y lo perdimos, a ver si se reconecta, pero aprovecho esta ronda de cierre
y a todos les pediría ya de una manera como muy breve, a partir de esto que dice también Emilio, la pregunta que yo les hago es, ¿y qué cambió la pandemia? ¿En qué cambió la pandemia? ¿En qué cambiaron los tiempos de COVID-19 a todo esto? Sobre todo, yo insistiría más desde la parte humana. ¿En qué cambió, o sea, la pandemia? ¿Qué les hizo a ustedes ver las cosas tal vez de una manera diferente? Rolando, voy contigo. Muchas gracias. Bueno, para mí la pandemia pues trajo a la mesa nuevas maneras de trabajo, nuevas maneras de comunicarse con la gente, con los clientes, con las personas que están involucradas en el desarrollo de tecnología. Vamos, como bien mencionabas, en algún momento somos bichos raros, entonces ya estábamos acostumbrados, la mayoría de los programadores o la mayoría de los arquitectos o gente que hacemos software, ya estábamos acostumbrados a trabajar pues en una manera global, ¿no? Entonces nos conectamos a gente de diferentes ciudades o de diferentes países y trabajamos en una colaboración global, ¿no? Linux es el perfecto ejemplo de esa colaboración global, donde hay muchísima gente de Linux, millones de personas tal vez, que no se conocen y que han tocado en algún momento ese sistema. Entonces, creo que más bien la pandemia lo que ha traído es a la mesa esta capacidad de colaboración o este modelo que al final sirve para muchas otras cosas. No solamente el open source se trata de software, ¿no? En el caso del software libre, pues sí es un concepto muy riguroso y muy especializado en la parte del software y de las 4 libertades que mencioné, pero en el open source habla de muchas otras cosas más. Habla también de documentación, habla también de estándares, habla también de formatos, de estructuras de datos, de cómo compartimos y cómo trabajamos la información que transmitimos entre nosotros, la manera en la que nos organizamos, la manera en la que colaboramos, el tipo de cosas que producimos, el arte, el contenido, por ejemplo, todo lo que nosotros generamos alrededor del software, ¿sí? Eso también necesita este nivel de colaboración. Ajá. Y una última cosa que quiero decir, que de hecho estoy muy, muy contento de que en el panel tengamos pues casi la mitad, bueno, un poquito menos de tercera parte mujeres. Me gusta mucho que esto esté sucediendo, que también lo he visto gracias a la pandemia, que ha ido creciendo la comunidad en términos de igualdad de género. Y lo menciono porque dado que se trata de hacer comunidades y se trata de que haya una colaboración más amplia y más transparente, nosotros en la comunidad del open source y del software libre en ambas, tenemos una carencia muy fuerte, que es la representación femenina, ¿no? Hay un sector gigantesco de la población, la mitad del mundo, que no está participando activamente en todas estas comunidades, ¿no? Y esa es la manera en la que podemos crecer. Necesitamos esa participación. Ajá. Y creo que, como lo mencionan también en el bloque pasado, el tema de democratizar el acceso a la información, de democratizar el acceso a la tecnología, de democratizar el acceso al conocimiento que genera a la tecnología, al final, creo que eso es un punto muy importante que no podemos dejar de lado, ¿no? Y la pandemia nos ha traído esto a la mesa. Interesantísimo, lo que nos estás dando como reflexión. Muchísimas gracias, Rolando. Gustavo, ¿qué te dejó la pandemia? ¿Qué les ha dejado la pandemia? Bueno, primeramente, antes de llegar al tema de qué me dejó la pandemia, quiero decir que estoy completamente de acuerdo en el comentario de Rolando, que va en el sentido de que como sociedad estamos haciendo, creo que muy poco para promover e impulsar la inclusión de las mujeres en esta área. Solamente buenos deseos. Deberíamos hacer más cosas para que esto ocurriera. Yo tuve la fortuna de trabajar para Apple en Silicon Valley un par de años y el 70% de mi equipo eran mujeres de la India. Extraordinarias arquitectas, extraordinarias programadoras. Ojalá eso ocurriera aquí en México, ¿no? Es realmente mi deseo y trato de fomentarlo en la Facultad de Ciencias y en el IMAS.
Y bueno, nada más me pareció importantísimo ese comentario. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, definitivamente quería subrayarlo y gracias, Rolando, por traerlo a la mesa. Ahora sí, celebro también. Respecto a la cuestión de qué nos trajo la pandemia, nos trajo muchas cosas, algunas buenas, algunas malas, pero sobre todo dejó al descubierto algunas que ya existían y que no eran tan visibles. Efectivamente, el trabajo colaborativo ha existido desde hace mucho tiempo, pero se ha hecho más visible ahora en esta época en la que no nos vamos a reunir en una oficina a trabajar, sino que a lo mejor yo libero parte de mi trabajo a las 2 de la mañana y es revisado a las 3 de la mañana por otra persona y verificado por otra persona a las 5 de la mañana, ¿no? Entonces, ya existía, pero ahora es muy evidente y además es muy conveniente, porque ya no tenemos que gastar en la cuestión de unas instalaciones y gente que haga la limpieza y la luz y el teléfono y el internet, pues todo lo tenemos en nuestra casa y es mucho más fácil colaborar y es mucho más fácil trabajar a una hora a la que a mí me parezca más cómodo, ¿no? Entonces, yo creo que la pandemia nos evidenció algunos aspectos que ya existían y que vemos que son muy convenientes y pues que deberíamos de seguir haciendo, ¿no? Y bueno, para cerrar mi participación, creo que este ya es el último bloque. Sí. No me equivoco. Me gustaría decir 3 cosas, ¿no? que recupero de comentarios de mis compañeros. El primero tiene que ver con algo que no dije respecto a la seguridad del código y tiene que ver con que algo muy importante de ser colaborativos es que cuando se genera código, el código tiene que ser revisado. No solamente hay que estar pensando en arquitectura, hay que estar pensando en proceso de desarrollo. El software es un área amplísima, complejísima, que involucra cuestiones de planeación, calidad, análisis, diseño, codificación, testing, despliegue. Tiene un montón de cosas que tienes que controlar al mismo tiempo. Y una de esas cosas, solamente una de esas cosas tiene que ver con el análisis, la verificación del código que alguien está liberando y que garantiza a través de un consenso entre tus compañeros que es correcto, que es seguro, que es portable, que es mantenible y que no tiene hoyos de seguridad. Por fortuna, nuestros procesos de desarrollo de software actuales incluyen fases de verificación súper interesantes y súper importantes, como por ejemplo, todos conocen Git. Git es un ejemplo clarísimo de un código abierto que nos permite hacer código abierto también, ¿no? En Git existe una cosa que se llama Git Flow, que te permite ramificar tu código, trabajar en él y antes de unirlo a la rama principal pasa por un conjunto de verificaciones, un pull request, pues, un merge request, que hace que tu código tenga una probabilidad mayor de ser correcto, de ser más seguro, ¿no? Entonces, ese era un punto. El otro punto que quería comentar es que yo creo que actualmente en gobierno existe un lamentable divorcio entre los CIOs y los CTOs. No debería de ser así. Son como que roles paralelos, no ortogonales. Yo me he percatado entre algunos de mis compañeros que llegaron a ser DGTICs, que son más administradores, más juristas, más abogados que tecnólogos. En cierto momento se saben más la ley de adquisiciones y la ley de transparencia y la ley de bla, 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 y están todo el tiempo con el OIC tratando de dejarlo contento y de repente te llega una requisición de la función pública y tienes que entregar el famoso COCOI o sea, vives en un estrés administrativo terrible que te aleja de disfrutar estos temas que tienen que ver con código abierto y que tienen que ver con calidad y que tienen que ver con planeación y que tienen que ver con mejora continua, ¿no?
Y bueno, pues yo creo que eso es muy lamentable y creo que sería muy bueno que los de GTIC empezaran a pensar más o acercarse más a lo que es un CTO y sí tener un CISO, sí tener un Chief Information Security Officer que los ayude y que los audite y que los apoye, pero que no estén pensando solamente en la administración, sino que sea una fusión armónica de cada uno de estos roles, ¿no? Daniela, me voy contigo. ¿Qué te dejó? ¿Qué les dejó la pandemia o les está dejando? No la hemos dejado atrás, por supuesto, pero ¿en qué ha cambiado mucho lo que están haciendo ustedes? Me parece sumamente relevante y además aplaudible y necesario. Era muy necesario que se elevara a rango de política pública a través de la ley de austeridad y de la propia estrategia digital nacional de esta administración el uso de herramientas libres, porque es hasta ahora en donde realmente se nos instruye que lo consideremos, que lo pongamos en práctica y que cambiemos esta cultura también por parte de los DGTICs y de los encargados de tecnología en las organizaciones, que lo incluyamos en el día a día y que a través de eso es una herramienta para poder ahorrar. Al final, insisto, estamos haciendo más con menos. Ahora trabajar por objetivos se ha vuelto mucho más importante que trabajar por horario. Entonces, este cambio de paradigma en cuanto a la nueva cultura laboral se ha vuelto también necesario de monitorear. Entonces, ha sido bien pertinente que tengamos nosotros nuestros propios desarrolladores que nos han generado herramientas para monitorear justamente cómo es que los recursos humanos de la propia Procuraduría están continuando con sus actividades, ¿no? Y la idea y la filosofía, al menos de la Procuraduría, pues es esa, que cuando nosotros podamos tener desarrollos que sean útiles para el resto de las dependencias, pues se compartan. Actualmente tenemos liberados ya y puestos a disposición de quien lo requiera, y lo comentaba con Emilio en algún momento también, la posibilidad de democratizar lo que Profeco haya hecho mucho o poco. Por ejemplo, la incorporación de la firma digital para la firma de oficios. Ya no estamos imprimiendo, sino que ya todos firmamos con nuestra e-firma. Todos nuestros trámites internos están ya digitalizados, tenemos el sistema de monitoreo de home office, etcétera. Es decir, tanto la coyuntura, tanto de la 4T como de la pandemia, nos ha obligado a buscar herramientas y mecanismos para ahorrar y hacerlo mucho mejor. Entonces, hacemos muchas cosas que ya se venían haciendo con mucho menos, pero sinceramente creo que las estamos haciendo mucho más. Y es justamente los momentos de crisis los que detonan la creatividad, los que detonan la innovación. Entonces, esta es la destrucción creadora, como se le llama. Entonces, al menos en la Procuraduría, al menos yo sí me pongo muy contenta en comunicar esto. Y me gustaría además utilizar este espacio como un megáfono, porque al final es la instrucción que tenemos del presidente y es lo que estamos haciendo. Y entonces es bien positivo a veces que surjan estas cosas en el sentido de que, como lo dije, las crisis son detonadores de innovación. Claro. Y así como lo estamos, es lamentable. No deberíamos de haber necesitado una crisis como esta pandemia, que es lamentable desde luego, pero al final del día se tendrá que revisar y se tendrá que evaluar en algún momento cómo es que aprovechamos y sacamos ventaja de estos recortes y de estos ajustes para poder generar más y mejores productos a la ciudadanía. No, y coincido plenamente contigo. Evidentemente nadie quiere una pandemia para que las cosas cambien, pero me parece que cuando suceden, se evidencian cosas que ya venían, se evidencian cosas que se pueden cambiar, se evidencian formas de trabajo que se pueden modificar, y pues es sacarle lo mejor a una situación que evidentemente es lamentable, y yo coincido plenamente con todos ustedes. Y nada más retomo también lo que decía Gustavo y un poco Rolando también, el asunto de las mujeres en temas de ciencia y tecnología, ¿no? Yo creo que, y de desarrollo tecnológico, y de estos asuntos, por ejemplo, que pueden tener que ver con las áreas de desarrollo tecnológico en las dependencias públicas o privadas. Y yo creo que ahí, por ejemplo, desde los medios a veces nos hace falta contar más las historias de mujeres que ahí están, que se la están pasando bien, que están
están haciendo buenas cosas, o sea, contar los ejemplos de mujeres que están haciendo cosas, ¿no? Recuerdo hace ya varios años cuando me tocó por primera vez ver en Estados Unidos pasé enfrente de una juguetería y ese día todas las muñecas que tenían en los aparadores eran muñecas científicas, porque era el día de la ciencia, y entonces era una doctora y era una científica de no sé qué, y era una química, y era una bióloga, y era una astróloga, o sea, lo que ustedes quieran, pero eran todas las muñecas, todas eran científicas, y la verdad es que se veía padrísimo el eso, no era la muñeca que necesariamente está con la carriola solamente. Entonces, sí, yo tomo eso también como un reto personal desde los medios para que empecemos a hablar mucho más de las mujeres en la tecnología, en el desarrollo tecnológico en este caso. Vámonos rápidamente, porque ahora sí ya nos colgamos un montón, pero es que está buenísima la conversación. Cintia, voy también contigo con una reflexión final. Por favor, adelante. Ok, tratar de ser lo más corto posible. La primera, la pandemia nos agarró como todo desastre natural a los mexicanos, nos desnudó. O sea, literalmente de un día a otro nos hizo ver que que éramos altamente dependientes de la tecnología y no lo sabíamos, y a empresas y a gobierno también, o sea, nos dio en la cara diciendo, a ver, ¿en qué le estás regando muy cañón?, ¿no? Y yo creo que al final, como reflexión respecto a este tema del software libre, creo que es una alternativa muy buena que tanto las empresas, o sea, la iniciativa privada como la iniciativa pública, gobierno, sí vea como una gran alternativa al software libre por la parte de la dependencia, por la parte del compliance. O sea, creo que el hecho de no tener una dependencia como la que ya hemos comentado de muchos casos que ha habido donde no pagan la licencia y entonces les cortan ahí el servicio, es una forma muy importante de reducir ese riesgo legal, ¿no? Por lo menos eso ya no lo vas a tener. Y además también promueve la transparencia, porque muchos de estos sistemas pues también se pueden utilizar como bases de datos abiertas. Entonces creo que también es una buena alternativa a la transparencia. Y bueno, para finalizar con el tema de las mujeres, me enorgullece mucho decirles que soy profesora del ESIME Culhuacán y cada vez tengo más alumnas que no solamente son ingenieras que están en el tema de tecnología, sino que están enfocándose en el tema de seguridad de la información, lo cual la verdad a mí me da mucho gusto. Apenas en el grupo que tengo ahorita es más o menos el proporción 40-60, o sea, de antes de tener una o dos alumnas en el grupo o ninguna, pues ahora ya tenemos también una participación femenina muy importante y creo que es una de las tareas pendientes que tenemos en general en el país, y con eso cerraría. Sí, no, coincido plenamente y qué bueno que nos lo cuenta, Cintia. Muchas gracias. Emilio Saldaña, Segop. Daniela ha tratado una palabra, un concepto que a mí me llama mucho la atención y siempre me ha gustado, a pesar de que puede tener una connotación negativa, que es la crisis. La pandemia generó crisis. ¿Y qué pasa con la crisis? La crisis siempre acarrea grandes oportunidades. Hay quien se desploma en la crisis y hay quien crece en la crisis. Adaptarse o morir. Y si queremos seguir adelante, tenemos que adaptarnos, tenemos que crecer, tenemos que aprovechar esta crisis y repensar el modelo que tenemos. Tenemos que implementar nuevos modelos de tecnología, de uso de la propia información. Hemos desarrollado una serie de cambios que en circunstancias de normalidad, de la comodidad habitual que vivimos, de la dependencia, como menciona Cintia, de la dependencia de la tecnología que teníamos, nos hubiéramos tardado al menos 10 años. Y nos hemos tenido que adaptar y actualizar constantemente. Realizar un trabajo más eficiente. Depender menos también de lo cuadrado que a veces resultan las licencias y estar pensando en generar los propios desarrollos de tecnología a través del software abierto para poder comunicarnos entre nosotros y desarrollar mejor el trabajo. Ese trabajo que ha cambiado totalmente de paradigma. Nos hemos aproximado, y lo digo en gran medida por la relación que guarda la unidad en la que colaboro, pues nos hemos aproximado mucho a la ciencia ficción. Hoy nuestros congresos, tanto las cámaras a nivel federal como los congresos locales, sesionan a distancia.
Y eso solo lo habíamos visto en películas, en historietas, la presencia, como hoy estamos nosotros. Esto parece salido de una película. Bien podríamos estar pensando en Star Wars, el Consejo Jedi, donde hay quienes están de manera presencial y quienes no. Perdón por la referencia, pero así se está viendo actualmente. Tenemos que adaptarnos y estamos creciendo como humanidad. Estamos creciendo en México y tenemos que aprovechar las herramientas que tenemos. Vamos cerrando rápidamente porque ahora ya nos colgamos un poco. Voy contigo, Odín Mojica, para cerrar esta reflexión. Por favor, adelante. Antes de cerrar, quisiera aunar un poco lo que comentó Gustavo, ¿no? El tema de la gente que lleva, los directores que llegan, nuestras figuras, a presidir una Dirección General de Información. Creo que es muy importante la vocación y el tipo de personas que llegan a estos puestos, porque son claves y de ahí se determinará mucho de qué se continúa y qué no. Lo que muchas veces es un poco la ignorancia de todo el trasfondo técnico de lo que implica la implementación o la adopción de cierta tecnología, que a veces no llegan a tener esa visión que sería muy interesante que todo director la tuviera, ¿no? Y comentar que mejor, creando una Secretaría de Ciencia y Tecnología, probablemente podríamos contar con gente capacitada que podía ser como avalada y que fuera a cumplir estos puestos, pero bueno, es una idea mejor guajira, sueño, no lo sé, pero creo que será algo interesante, ¿no? Y dos observaciones. Creo que sí es importante que enfaticemos en que no vemos al software libre como algo gratis, ¿no? No es gratis. Sí te puedes ahorrar un tiempo de ahorro, puedes ahorrar en el pago de licenciamiento, eso es un hecho. Pero que le vas a pagar a alguien y bien por hacer un trabajo es válido. Claro. Entonces sí es súper importante indicar que no es gratuito, es simplemente libre, ¿no? Pues quería hacer mucho esta distinción, ¿no? Y dejar un poco también ya estas luchas titánicas y desde hace tiempo entre el software libre y el open source. Simplemente son alternativas tecnológicas las cuales comparten su código. Una tiene una filosofía, otra tiene otro dirección a formarse al negocio como tal, pero al fin y al cabo generan beneficios, ¿no? Entonces creo que los gobiernos están obligados a tomar las mejores herramientas que les permita a ellos brindar el mejor servicio y atención a la ciudadanía, ¿no? Y bueno, ¿qué nos dejó y qué nos ha dado la pandemia? Y como gobierno, creo que como bien lo dijo Cintia, ¿no? Y para mí siento que nos agarró en curva, ¿no? Y porque nos dio un aprendizaje grandísimo. ¿En qué sentido? Anteriormente sí generamos algunas videoconferencias, pero únicamente entre la gente de tecnología de la información o altos mandos, ¿no? Ahora con la pandemia, muchas empresas han aprovechado y bueno, llegó la gratuidad de Microsoft ofreciendo el Teams por un cierto tiempo corto. Las personas, y sirvió muy bien, porque ayudó a que la gente siguiera haciendo trabajo y que estas reuniones en otras áreas que de tecnología de información se dieran. Pero ahora que se corta el licenciamiento, ya no hay gratuidad, hay que seguir manteniendo esta necesidad que se dio por la pandemia, que se tuvo que hacer dentro de CRE, implementar sistemas libres abiertos, los cuales le permitan poder interactuar de manera en línea un documento, ¿no? Montando un servidor con cierto aplicativo de software libre, el cual me permite subir, bajar, editar documentos en línea. Y un sistema de videoconferencia, el cual es también completamente libre y permite satisfacer las necesidades que ahora tienen los usuarios por esta pandemia en que estamos encerrados, ¿no? Entonces, como bien comentan, y son áreas de oportunidad muy grandes, y creo que toda dirección de tecnología de información debe de pensar un poco más allá de, ¿no? Y nada más únicamente con lo que estoy operando, sino qué voy a innovar, qué voy a generar de nuevo, de manera de que pueda brindarle a los usuarios herramientas que en algún momento puedan o no ocupar, ¿no? Entonces, es un aprendizaje muy grande para el gobierno, para todos en general, pero para el gobierno más, porque debe de prever todo este tipo de situaciones que podían dar. Así que podían haberse previsto, pero a lo mejor nadie dimensionó hasta dónde iba a llegar todo esto. Claro, sí, no nadie, eso queda clarísimo. Gracias, Odín, y cierro contigo, Conrado, por favor, adelante. Muy bien, voy a tratar de ser muy breve. Creo que fundamentalmente una de las consecuencias que hay que sacar de la pandemia es que necesitamos un proceso pedagógico de los técnicos hacia las personas comunes y corrientes.
Al inicio se inició esta conversación tratando o exhortando a que explicáramos qué era el software libre para personas que jamás habían escuchado qué era el software libre, y no estoy muy seguro que hayamos logrado eso. Porque al inicio justo planteaba de la necesidad de entender esta importancia del software libre, no solo en términos técnicos, sino en términos éticos, ¿no? De la importancia hoy de entender y conocer la tecnología. Y creo que la pandemia ha hecho claro que el acceso a Internet, el acceso a redes sociales, el acceso a el celular no significa que la gente esté capacitada o esté alfabetizada para todas las, lógicas digitales, para el uso de tecnologías, ¿no? Y claro, es decir, el ejemplo claro es todos estos videos chistosos de gente que no apaga su Zoom y hace cosas y dice cosas no, pero en el fondo es que también tenemos un grupo importante de la población de niños que están sin acceso a Internet y que necesitan tener clases en línea, papás que no están capacitados para el tema. Es decir, hoy ya sabíamos que existía una desigualdad en términos de acceso tecnológico, pero hoy queda más claro que nunca, ¿no? Hace rato un compañero mencionaba ¿cómo era? Transformas, te adaptas o mueres, ¿no? El asunto es que hay pocos que se pueden adaptar y muchos que pueden morir, ¿no? Y entonces el asunto es que creo que el principal reto y la principal enseñanza es que este tema tiene que salirse del tema de lo técnico, del tema del lenguaje de TIs, y tiene que convertirse en un tema también de la gente. Y sobre todo porque, claro, estamos ahora en este proceso en el que estamos fundamentalmente intermediados por tecnologías digitales, ¿no? Y como decía al principio, estamos frente a dispositivos mágicos que poco entendemos, ¿no? Y entonces yo creo que es una obligación incluso democrática, ¿no? Es decir, es un tema de democracia, ¿no? Que no solo los especialistas, no solo esta élite técnica, que tiene un lenguaje ultra especializado, sean los únicos que puedan hablar, decidir y opinar respecto a estos dispositivos que hoy prácticamente son la forma en la que interactuamos unos con otros. Y yo creo que esa es la principal lección y el principal reto que tiene todo este tema. Sí, no, y coincido contigo. Evidentemente no creo que hayamos logrado que se entendiera qué es software libre y qué es código abierto, pero me parece que por lo menos ponerlo sobre la mesa ya valió la pena y bueno, pues ya nos tocará seguirlo haciendo. Mi querido Pisu, bueno, yo les agradezco por supuesto a todos, a los que están aquí, a Rolando, a Gustavo, a Cintia, a Odín, a Conrado, a Emilio, a Daniela, que hayan estado aquí con nosotros. Y querido Pisu, te pediría si pues puedes cerrar esta mesa, que sea una mesa muy intensa, muy interesante. La verdad, yo he aprendido muchísimo. Y pues nada más te pediría unas palabras de cierre, querido Pisu. Gracias. Ha sido un lujo escuchar todos los puntos de vista. Sí me comprometo a que tratar de darle seguimiento a las muy grandes vetas de conversaciones que hoy hemos planteado. Adicionalmente, me quedo con la pregunta que solito me estaba haciendo y que después vi que varios nos hemos hecho y varias nos hemos hecho a lo largo de la pandemia, y fue esta como pregunta-respuesta de queríamos disrupción, ¿no? Pedíamos disrupción, ¿no? Ahí tenemos, pero me encanta que ante el reto, pues en muchos casos no nos quedó de otra más que decir, pues si soy yo el que estaba vendiendo esto de la disrupción, me toca ayudar y colaborar. Gracias por la oportunidad de hablar en este esquema, en esta confianza, y celebro el momento en la vida que nos toca vivir, en el cual el compartir, el abrir las cosas para hacerlas mejores, estamos aprendiendo a hacerlo. Me siento muy afortunado de escuchar a grandes expertas y expertos en estos temas, ver cómo están delineando este camino que estamos llevando todos como sociedad hacia lo abierto. Muchas gracias y gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Gracias, Gaby, por ayudarnos a dirigir esta conversación. No, muchísimas gracias. La verdad es que la disfruté muchísimo y yo me quedo también con la tarea de que contemos más historias en los medios, hablemos más de las mujeres en la tecnología y en la ciencia, en fin, muchas cosas que creo que tenemos que poner por ahí. Así que de verdad, gracias a todos, gracias querido Emilio y pues gracias. Por supuesto a YouGov y a todo el mundo por qué nos hayan convocado. Muchísimas gracias.